Lo que vamos a estudiar hoy es de una forma muy diferente a lo que usualmente hacemos en cuestión a nuestro estudio. Como saben, siempre estudiamos de una forma exegética, expositiva, pero en esta ocasión no va a ser así. No es expositivo, es expositivo, pero no es exegético, versículo por versículo. Lo que vamos a ver realmente es, vamos a entender este pasaje de acuerdo a diferentes puntos de vista, hermenéuticamente hablando, es decir, diferentes formas de interpretar la palabra de Dios, o por lo menos esta sección. La palabra es polisemia. En otras palabras, es un capítulo que tiene múltiples formas de interpretación, o puede significar varias cosas, polisemia. Entonces vamos a tomar tres puntos de vista que son populares en cuestión al estudio de este capítulo. Entonces un capítulo de polisemia, de la palabra poli, varios, y semia, sentido, varios sentidos o diferentes puntos de vista. Entonces vamos a ver tres interpretaciones del capítulo 29. Como mencioné, no lo vamos a ver versículo por versículo, bueno, más o menos. Para comenzar a estudiar esto, realmente tenemos que comprender quiénes son los hijos de los poderosos. Si nosotros leemos el versículo 1, dice el versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Para poder comprender este capítulo 29, tenemos que empezar desde ahí. ¿Quiénes son estos hijos de los poderosos? Hay dos puntos de vista con relación a quiénes son, a la identidad de estos hijos de los poderosos. ¿Quiénes son? Y ya, dependiendo de cuál es esa interpretación de la identidad de estos hijos poderosos, podemos ver lo demás o ver los diferentes puntos de vista. La realidad, sin embargo, es que en esta vida no lo vamos a saber. No vamos a saber quiénes son estos hijos de los poderosos en esta vida. Entonces, la interpretación es, como dije, de cuestión de polisemia. En realidad, las tres posturas son muy buenas, pero como menciono, no podemos saber con exactitud. Comenzamos entonces. Ahora, vamos a ver las diferentes posturas. Número 1, la primera postura es que estos hijos de los poderosos se refiere a ángeles. Esta es una postura muy común, de que estos son ángeles caídos, los cuales serán juzgados al final de los 7 años de tribulación. Recuerden que al final de los 7 años de tribulación va a haber varios juicios. De entre ellos es el juicio de los ángeles caídos, del cual el libro en el Nuevo Testamento de Judas hace mención del juicio de los ángeles. Me parece que es el versículo 9 de Judas, si no me equivoco. Bien, entonces Judas menciona este juicio y algunos piensan que de eso está hablando el capítulo 29, que estos hijos de los poderosos está hablando de los ángeles, las criaturas celestiales, las cuales van a ser puestos bajo juicio, específicamente los ángeles caídos al final de los 7 años. La segunda postura que se cree, y realmente es a la cual yo favorezco, es que la segunda postura es que estos hijos de poderosos se refiere a los, podríamos decir, los juniors políticos. Por ejemplo, nosotros podemos ver a nuestro gobernador ahorita, Enrique Alfaro, y nuestro gobernador electo, Frangier, y cualquier político, cualquier persona de influencia, pues los juniors vendrían siendo sus hijos. ¿Sí? Los hijos de estos de gran influencia. Entonces, muchos creemos
que estos hijos de líderes influyentes en Israel son hijos herederos de posiciones, pero ellos no sirvieron como sus padres sirvieron. Ellos no sirvieron a Dios como Dios quería ser servido. Ciertamente no sirvieron a Israel y tampoco sirvieron al rey David adecuadamente. Y por lo tanto, ellos se la van a ver en un juicio con Dios. Entonces, esta es la segunda postura, que son juniors de gente influyente, hijos de los políticos, de los líderes, de las personas fuertes dentro de Israel, y sus hijos simplemente no dieron el ancho, como decimos, no fueron efectivos en su servicio, y por lo tanto Dios los quebranta, Dios los va a poner bajo juicio. Y esto nos lleva también, si lo vemos esta postura desde esta segunda interpretación, tiene sentido lo que leemos en el versículo final, que es el versículo 11. Dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mientras estos líderes malos están al cargo, influyendo de forma errada, Israel no puede tener paz. Pero después de que Dios los quebrante, después de que Dios los quite como obstáculos, Israel tendría paz. Y ciertamente Israel tendría un poder verdadero. Si nosotros vemos los países que tienen líderes malos, esos países no tienen paz. La gente tiene hambre, la gente no tiene seguridad. Y el país a la larga pierde su poder. Entre más líderes malos tenga, obviamente peor y peor y peor va a ser el poderío de ese país. Entonces, esta segunda interpretación de quiénes son los hijos de poderosos tiene sentido en cuestión a su relación con el versículo 11, enlazándolo con Israel. La tercera postura que vamos a ver también, lo voy a hablar rápidamente, es que esto trata de, bueno, definitivamente todo el capítulo 9 trata con la supremacía de Dios. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Es más, lo voy a dejar la tercera postura al final para que lo comprendan un poco mejor, después de que hayamos estudiado las primeras dos posturas. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en esta sección que vamos a estar estudiando, hay tres palabras que realmente resaltan una y otra vez. Estas palabras son poder, gloria y voz, es decir, la voz de Dios. Por ejemplo, vamos a verlo. Versículo 3, voz de Jehová. Versículo 4, voz de Jehová. Versículo 5, voz de Jehová. Versículo 7, voz de Jehová. Versículo 8, voz de Jehová. Versículo 9, voz de Jehová. Entonces, eso es algo que predomina dentro de esta sección, la voz de Jehová. ¿Por qué? Porque la voz de nuestro Señor Dios es tan poderoso que con su voz creó al mundo. Dijo Dios y se hizo. Dijo Dios y fue la luz. Dijo Dios y fueron las estrellas. Dijo Dios y fue la flora. Dijo Dios y fue la fauna. Dijo Dios y fue el hombre. Entonces, con el poder de su voz levantó a Lázaro de entre los muertos. Entonces siempre podemos ver que Dios tiene poder en su voz. Con el simple hablar, con la articulación, con el simple pensar de Dios, las cosas se hacen. O también con su simple voz, poderosa y fuerte, puede traer también a juicio. No nada más a creación, sino a destrucción también. En este caso es el poder de su voz sobre todas las cosas, hablando de la supremacía de Dios. Ahora, esto nos lleva claramente a lo que es el capítulo, bueno, de hecho todo el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que Dios es más que los ángeles, que Dios es más que los profetas, que Dios es
más que Abraham, que Dios es más que Moisés, que Dios es más que cualquiera del patriarcado, que Dios es más, es el supremo, Él tiene supremacía sobre cualquier otra cosa. No hay nada más grande que Dios. Y todo el libro de Hebreos nos expresa esta verdad. En este caso, la supremacía de Dios en cuestión a su gloria y a su poder, simplemente por el poder de la fuerza de su magnífica y majestuosa voz, es algo que es sumamente notorio dentro de estos versículos. Ahora, si lo queremos desglosar, vamos a empezar con una oración, hermanos, porque no hemos orado y yo ya estoy empezando con esto. Les pido disculpas. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí reunidos en este lugar, Señor, aprendiendo de su bendita palabra. Señor, le damos gracias por esta su iglesia local y ciertamente, Señor, sobre toda la iglesia, su cuerpo alrededor de este mundo. Le pedimos, Señor, que podamos en esta tarde aprender un poco más acerca del Salmo 29 y acerca de su superioridad, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de poder estudiar acerca de la fuerza de su voz, de la voz de Jehová y el poder y la gloria que son suyos, Señor. Y le pedimos, Señor, que podamos entender también estas tres interpretaciones que estaremos estudiando en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a verlo. La palabra poder habla bueno, lo vemos en varios versículos. Primero lo vemos en el versículo 1. Vemos que son hijos de hombres poderosos. Y también podemos ver ahí en el versículo 1 que se habla del poder a Dios. En el versículo 3 nos habla de truenos, de su voz como de trueno, lo cual es algo que hemos visto en muchos lugares en la Biblia, y ahorita vamos a ver algunos otros versículos para recordarlo, pero su voz es asociado siempre con la fuerza de un trueno. También las aguas hablan de su poder. En el versículo 4 nos dice que es Dios con potencia. En versículos 5 y 6 nos habla de que quebranta los cedros con poder. Él quebranta los cedros, los árboles estos preciosos, majestuosos, grandísimos. Dios los puede quebrar simplemente con el poder de su voz. Vemos también en el versículo 7, poder de llamas de fuego. Versículo 8, poder sobre la tierra. Bueno, en este caso el desierto que se menciona, o la tierra. Versículo 9, poder sobre la flora. Versículo 10, que Él preside en el diluvio con poder, obviamente. Y versículo 11, que Dios dará poder y paz a Israel. Ahora, la palabra gloria aparece en varios lugares también en este capítulo. El versículo 1, vemos que nos habla de la gloria, dar gloria a Dios. Versículo 2, gloria por su nombre, gloria por la hermosura de su santidad, de la santidad. Versículo 3, que Dios es Dios de gloria. Versículo 4, que Dios con gloria nos dice. Versículo 9, en el templo todo proclama su gloria. Esto obviamente está refiriéndose al templo celestial, no al templo terrenal, porque aquí en Salmos, en esta sección, todavía no existía el templo judío. Estamos hablando del templo celestial. Recuerden que Salomón fue quien hizo el templo muchos años después. Entonces el templo todavía no está aquí, por lo tanto sabemos que está hablando del templo celestial, donde todo en el cielo se proclama su gloria constantemente. Y por último también en el versículo 10 vemos la gloria del reinado eterno de Dios. Entonces estos son los dos temas principales, poder y gloria de Dios. Pero como ya lo mencioné de forma más general, podremos decir que habla como tema principal de la superioridad o supremacía de Dios sobre todas las cosas. Ya les mencioné que en el Nuevo Testamento tenemos todo un libro que es Hebreos dedicado a esta verdad. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos a empezar con un bosquejo. La primera interpretación. Vamos a ver el bosquejo de acuerdo a la primera interpretación. Como lo mencioné, la primera interpretación implica que los hijos de los poderosos habla de ángeles. Vamos a darle lectura a los versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahí yo no veo nada de ángeles. No hay mención ahí de ningún ángel, ni de forma implícita. De hecho, dice, oh hijos de los poderosos. Pues a menos de que se esté mencionando a la Trinidad, cosa que no hay realmente ahí, que muestre que hable de la Trinidad, entonces ¿por qué viene en plural? Segundo, si estamos hablando del juicio contra los ángeles caídos, entonces los ángeles caídos no van a traer gloria y honra a Dios, no van a tributarle a Él. Por lo tanto, en definitiva, esta interpretación es incorrecta simplemente al leer los primeros dos versículos. Pero como mencioné, es una interpretación sumamente popular. Ahora, de acuerdo a esta interpretación, vamos a ver el bosquejo. Las personas que creen que esta es la interpretación correcta, como ya lo mencioné, piensan que el 1 y 2 habla acerca de la supremacía de Dios sobre seres celestiales. Del versículo 3 al versículo 9, estos intérpretes que creen así, ahí pueden ver la supremacía de Dios sobre la naturaleza. Y sí, en efecto es cierto eso. Dios es supremo sobre la naturaleza. Dios tiene poder sobre las aves, así como porque Él es el creador. Toda la creación le debe a Él honor y gloria, y toda la creación responde a Él porque Él es el creador. Y por lo tanto, Él sí en efecto es supremo sobre las fuerzas de la naturaleza. Él es supremo sobre las aguas. Él es supremo sobre los vientos. Él es supremo sobre el sol. Él es supremo sobre la luna. Él es supremo sobre la flora y la fauna. Él es supremo sobre la tierra. Él es supremo sobre los terremotos. Él es supremo sobre los tsunamis. Esto es cierto. Entonces, del 1 al 2, los que creen en esta primera interpretación, dicen que Dios es supremo sobre los ángeles. Del versículo 3 al 9, que muestra la supremacía de Dios sobre la naturaleza. Y ahorita vamos a ver en unos momentos, porque es más, vamos a verlo de una vez. Observen a partir del versículo 5. Bueno, desde el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. 5, perdón. Voz de Jehová que quebranta cedros. Flora. Los hizo saltar como becerros al Líbano y Sirión como hijos de búfalos. Otra vez, fauna. Aquí si lo quieren ver desde ahí, fauna. Entonces, flora, versículo 5. Fauna, versículo 6. Bueno, y después el efecto lo hace o derrama llamas de fuego, versículo 8. Hace temblar el desierto, es decir, la tierra misma. Entonces Él es supremo sobre la tierra y sobre la sequedad. 9. Él es quien desnuda los bosques, es decir, hace pedazos los bosques quitándole todo su verdor. De hecho, versículo 10, Él tiene supremacía sobre el diluvio. Entonces, todas estas cosas serían la supremacía de Dios sobre la naturaleza.
10 y 11, ellos dicen, de acuerdo a esta primera interpretación, que Dios es supremo sobre la humanidad. Obviamente porque menciona el diluvio y eso fue un juicio contra la humanidad. Y también por la bendición y el poder y la paz que le da a su pueblo escogido Israel. Entonces, versículos 1 y 2, la supremacía de Dios sobre los seres celestiales. Versículos 3 al 9, la supremacía de Dios sobre la naturaleza. Versículos 10 y 11, la supremacía de Dios sobre la humanidad. Ciertamente todo lo que estas personas que interpretan estos versículos de esta manera es cierto. Es cierto. Mas, sin embargo, el versículo 1 y 2 no tienen absolutamente nada que ver con los seres celestiales. Entonces, aunque es una interpretación interesante, no está realmente hablando de eso. Vamos a ver la segunda postura, la segunda interpretación del capítulo. Esta es con la que yo estoy un poquito más de acuerdo. Yo les mencioné, aunque nuevamente no estoy descartando la primera interpretación, salvo el primer punto de lo de los ángeles. Pero vamos a ver la segunda interpretación. Es que estos hijos de los poderosos, como ya mencioné, son los juniors, los hijos de los políticos e influyentes con Israel, que no fueron buenos. Adoraron a otros dioses, no sirvieron a Dios, no sirvieron a Israel, no sirvieron al rey. En el versículo 1 al 3, y esto déjenme decirles que es muy común dentro del libro de los Salmos, porque nosotros podemos ver una y otra vez en el libro de los Salmos donde el rey David dice o muestra que hay guerra civil o inconformidad o rebelión dentro de su propio reino. Él está mostrando en muchos otros salmos, está diciendo, ¿saben qué? Señor, yo tengo problemas con estos que hablan de mí. Estoy teniendo problemas con estos que están susurrando en contra de mí, que no están de acuerdo, son mis enemigos. Pues mucha gente dice, pues estaba hablando entonces de los enemigos que eran de los países paganos. Y sí, también eso es cierto, tenía enemigos dentro de los países paganos, pero también tenía enemigos internos. Es decir, una rebelión interna dentro de su propio país. Y una y otra vez lo podemos ver. Entonces, porque está mencionando Israel el versículo 11 del capítulo 29, esto está implicando a la interpretación de los que creemos en esta interpretación, que está hablando de los juniors, de los influyentes, que tomaron estas posiciones de sus padres y no sirvieron de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Dios los va a poner bajo juicio y le va a traer de esa manera paz y tranquilidad y bendición y poder al pueblo de Israel, al quitar estos políticos corruptos de entre el pueblo. En el versículo 1 al 3, la interpretación de esta postura es de que es un llamado a adoración. Dios, o aquí David, les está diciendo, tributad a Jehová. Ustedes adoren a Dios, dad a Dios la gloria y el poder que es de Él. No le den su alabanza a otros dioses, no le den la alabanza y gloria y poder a dioses ajenos. No. Temed a Dios, tributad a Jehová, dad a Él lo que es de Él. Entonces, los versículos 1 y 2 es más adecuado decir que es un llamado a Israel y ciertamente a estos juniors a la adoración de Dios, al tributo, a la gloria y el poder que se le debe de dar. Y nuevamente, como mencioné, a partir del versículo 3, podemos ver este asunto de la voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Ya mencioné, hemos visto muchos lugares en la Biblia
una asociación con la voz de Dios con truenos. Ya anteriormente lo hemos visto en Salmos 18. Vamos a regresar ahí a Salmos capítulo 18 y leamos el versículo 13. Salmos 18, 13 nos dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. ¿Por qué tronó? Porque su voz está asociado con truenos. Truena la voz de Jehová, implicando poder. También lo podemos ver en Job. Vamos rápidamente a Job capítulo 37. Disculpen. Job capítulo 37, versículo 4. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oído su voz, no los detiene. Y claramente también para nosotros en el Nuevo Testamento el más famoso, yo creo, es 1 Tesalonicenses 4. Dios con voz de trueno, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, mostrando la voz de trueno, la voz de autoridad, la voz de mando, la voz de poder de nuestro Señor Jesucristo, asociándolo con los truenos. Muy bien, entonces el versículo 3 lo entendemos. Entonces el versículo 1 y 2 sería el llamado a darle tributo a Dios, el llamado a servir a Dios, darle poder, darle la gloria que Él se merece. Versículo 3, vemos ya aquí a Dios con su voz de trueno, con voz de autoridad. Ese sería el primer punto del bosquejo de esta segunda interpretación. El segundo punto del bosquejo de esta segunda interpretación tiene que ver también, seguimos, con los hijos de los poderosos. Pero aquí en los versículos 5 al 10 es una descripción de estos hijos de los poderosos. Vamos a verlo. Primero, a estos hijos de los poderosos, en el versículo 5 se les llama cedros del Líbano. Recuerden, son hijos de poderosos, no son cualquiera niños, hijos comunes, son hijos de poderosos. Y se les llama aquí cedros del Líbano, en el versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Pues, ¿a cuáles cedros se refiere? Otra vez, a los hijos de los poderosos. Los cedros del Líbano son más fuertes que otros cedros, más majestuosos, más grandes, más hermosos. Los cedros del Líbano eran famosos. Cuando se construyó el templo, siempre eran con cedros del Líbano. Todo lo que era para el templo, todas las mejores maderas eran cedro del Líbano. Pero el poder de Dios es tan grande que quebra o destroza a estos grandes y majestuosos árboles como si fueran nada. Estos juniors que creen que son intocables, que creen que nadie los va a bajar de sus posiciones que ellos tienen, que dicen yo soy grande y majestuoso porque yo hago y deshago. ¿Sabes qué? Tú no eres nada delante de Dios. Eres como un palillo de dientes que Dios truena. Tú crees que eres un cedro grandote y que nadie te va a deponer de donde estás puesto. Déjame decirte que Dios, con tan solo el poder de su voz, te puede quitar esa posición que tú tienes. Estos hijos de poderosos, en el versículo 6, son llamados becerros, hijos de búfalos. En otras palabras, sus padres fueron maduros, sus padres fueron búfalos, sus padres fueron animales grandotes, bisontes, hermosos, majestuosos, fuertes, pero ellos tan solo son unos becerritos. Creen que son grandes, creen que son fuertes como sus padres, pero no dan el ancho. Son unos becerritos débiles en comparación a los búfalos que fueron sus padres. Dice el versículo 6, los hizo saltar como becerros al Líbano y a Sirión como hijos de búfalos.
Ustedes no son nada en comparación con los búfalos que eran sus padres. Ahora, yo no entendía, obviamente Líbano, sí sé que es Líbano, pero Sirión, yo no sabía que era Sirión. Y hay un versículo que es muy claro acerca de qué es Sirión. Me llamó la atención. Sirión es, bueno, vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 3, y versículo 9, dice la palabra de Dios. Pongan atención aquí. Los sidonios, es decir, fenicios, llaman a Hermón Sirión, y los amorreos Senir. Ok, entonces los fenicios llamaban a el monte Armón Sirión. El monte Armón era un monte que se encontraba en el territorio de lo que era la tribu de Dan. Si nosotros vemos el territorio de la tribu de Dan, un poquito al norte de lo que es lo que le tocó a Dan, está el monte Armón. Entonces, según los fenicios, ese monte ellos lo llamaban Sirión. Me llamó la atención, fue algo nuevo para mí. Entonces, dice que van a ser como becerritos saltando hacia el Líbano y hacia el monte Armón, pero no son nada en comparación a los búfalos que eran sus padres. Entonces los está llamando juniors. Ustedes no son nada, creen que son grandes. Dios los va a destruir con el poder de su poder, con el poder de su voz, perdón. Poder de su voz. En el versículo 8, bueno, para no brincarnos el 7, dice: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Obviamente podemos ver esto desde el punto de vista, sabemos que el fuego siempre implica juicio. Entonces Dios les está diciendo: yo los voy a enjuiciar, ustedes cedros que piensan que son grandes y majestuosos, les voy a traer juicio. Ustedes becerritos que se creen búfalos, yo les voy a derramar sobre ustedes juicio, los voy a quebrantar. Algunos también, como la palabra fuego muchas veces está interpretado en la Biblia o tipificando al Espíritu Santo. Entonces, si queremos verlo desde ese punto de vista, podemos también decir que el Espíritu Santo es mencionado aquí, que no lo descarto del todo, pero no creo que esa es realmente la interpretación, sino que realmente está hablando de juicio y no hace mención necesariamente del Espíritu Santo. Ahora sí, versículo 8. Bueno, siguiendo con el 7, no lo tengo aquí anotado, pero en cuestión al versículo 7, también sabemos que Dios va a mandar juicio del cielo en un tiempo futuro, al final de los 7 años de tribulación. Él va a mandar fuego del cielo, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ciertamente la asociación con una destrucción o con un juicio por parte de Dios en forma de fuego. Muy bien, ¿dónde me quedé? Versículo 8. A estos hijos de poderosos también se les llama en el versículo 8 que ellos son como un desierto de Cades. Vamos a ver el versículo 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. El desierto de Cades es un territorio inútil. No crece nada ahí en esa zona. Estos juniors son inútiles. Son un desierto. No vale la pena, no hay fruto por parte de ellos. Son como un desierto. Y Dios es tan fuerte y tan poderoso que a esta tierra inútil, a estos hombres inútiles, a estas personas inútiles, Dios las hace temblar. Ese es el poder de nuestro Dios. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria.
Esto sin duda alguna está hablando de la soberanía de Dios. No nada más de su supremacía, sino también de su soberanía. En otras palabras, nada pasa sin la autoridad de Dios. Ninguna hoja de ningún árbol se cae sin la autorización de Dios. Y dice que Dios es tan soberano que Él va a hacer pelones a los árboles. Él puede poner, así como Él creó y puede ponerle hojas a todos los árboles, así también Él los puede dejar pelones. Porque todo está bajo la soberanía y Él es supremo sobre todas las cosas. Como ya mencioné en el versículo 9, en su templo todo proclama su gloria, implicando, como ya mencioné, el templo celestial y no el templo terrenal, porque este aún no existía, aunque el tabernáculo de Moisés estaba erguido todavía en ese momento y estaba en funcionamiento. Sin embargo, no se refiere a ese, sino al templo celestial. En el versículo 10, Jehová preside en el diluvio, es decir, Él es el primero en el diluvio, es la autoridad, Él es el creador, Él es el que mandó traer el diluvio, porque todo está bajo su dominio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Obviamente, otra vez, su soberanía y su reinado eterno, el cual Él había prometido a Abraham, el cual Él prometió a David y el cual Él prometió a la iglesia. Versículo 11 es el resultado de la extracción o la remoción de estos hijos de poderosos. Como mencioné en la introducción, que fue larguísima, pero cuando un país tiene malos gobernantes, año tras año tras año, la nación pierde su poder, pierde su economía, pierden la paz. Pero cuando estos malos gobernantes y líderes son quitados, ¿qué es lo que pasa con una nación? Y se pone uno bueno. Se ponen presidentes buenos, gobernadores buenos. ¿Qué pasa? Ya hay paz porque hay mejor seguridad. Ya hay bendición económica en vez de un problema económico traído por los falsos líderes, etc. Y ciertamente no se restaura el poder de la nación. Entonces, ¿cuál es el resultado de este juicio de fuego contra estos juniors? Versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo, bendición a su pueblo y paz a su pueblo. Por último, vamos a ver la tercera postura. Esta la iba a dejar al final, ya vieron más o menos de qué trata, entonces les va a ser más fácil entender esta tercera postura. No nos vamos a tardar mucho para verla porque no es el punto principal, pero sí es, recuerden, el punto principal es la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Ese es el tema, ese es el punto, la supremacía de Dios sobre todo. Este tercer punto tiene que ver también con la supremacía de Dios. La tercera postura en la interpretación de este capítulo tiene que ver con dioses paganos. En Israel ellos eran idólatras, igual que Grecia, igual que Roma, igual que muchas otras naciones, igual que nuestro propio país, México. Y la realidad es que muchos de estos falsos dioses
sin importar la cultura, estos falsos dioses siempre están asociados con cosas de la naturaleza. El sol, la luna, porque hay el dios del sol, hay el dios de la luna, el dios del tiempo, el dios del agua, el dios del viento, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, aquí en México hasta el dios del maíz. ¿Okay? Entonces todos los dioses con minúscula siempre están asociados o afiliados con cuestiones de la naturaleza. Entonces la tercera postura es que Dios está hablando a Israel diciéndoles: yo soy supremo sobre sus diosesitos, soy supremo sobre el cedro del Líbano, soy supremo sobre el dios de las aguas, soy supremo sobre el desierto, yo soy supremo sobre los becerros, sobre los búfalos, sobre los baales, que se mencionan en los versículos 5 al 10. Y aunque todo esto también es cierto, no creo que es la interpretación correcta de lo que es el capítulo 29. Por lo tanto, la primera interpretación y la tercera interpretación, aunque muy ciertos, con la excepción de lo de los ángeles, aunque muy cierto, definitivamente es la interpretación incorrecta de este capítulo 29. La interpretación definitivamente correcta es la segunda, que estos son políticos influyentes sobre los cuales se les puso un juicio divino y Dios los quebrantó con el poder de su voz y su gloria para que el resultado fuera la bendición, el poder y la paz del pueblo israelita. Por lo tanto, aunque estudiamos esta porción de las Escrituras en forma de polisemia, realmente la única interpretación 100% verdadera es la segunda postura que hemos estudiado en esta tarde. Sin embargo, lo que se me hizo interesante es que a pesar de que nada más la segunda interpretación es la correcta, el tema de las tres posturas sigue siendo: Dios es supremo sobre todas las cosas, porque Él es el único y verdadero soberano. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan aprendido un poco más acerca de Salmos capítulo 29 en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por ser supremo. Gracias por ser ese hombre hombre Dios, del cual habla el libro de Hebreos. Señor, entendiendo que eres superior a los ángeles, superior a todos los falsos dioses, porque usted es el creador de la naturaleza y de todas las cosas. Supremo sobre los profetas, supremo sobre el sacerdocio arónico, supremo sobre Abraham, supremo sobre Moisés, supremo y soberano sobre todo. Gracias le damos, Señor, porque sus juicios son perfectos, en fuego, los cuales traen purificación por medio de este fuego. Gracias, Señor, porque cuando usted ejerce su juicio de una forma tan perfecta, tan verdadera, tan cierta, Señor, que el resultado es poder, es bendición y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por sus juicios perfectos, los que ha hecho y los que están aún por venir. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.